El 2 de junio de 1997, los alumnos del último curso de Napa High School realizaron una visita a Waterworld USA en Concord, California. Su viaje, que tuvo lugar al final del año escolar, representó un momento significativo para muchos, la última oportunidad de compartir momentos juntos antes de partir hacia la universidad y afrontar sus futuros laborales y personales. Sin embargo, debido a una broma que salió mal, ese día terminaría de forma trágica. Este incidente afectó a cientos de personas de una manera completamente diferente y mortal. Se recomienda discreción al espectador. Waterworld USA abrió sus puertas en 1995, ofreciendo una variedad de atracciones y juegos, entre ellas, el río lento más extenso del norte de California y la única piscina de olas de gran tamaño en la región. Las atracciones estaban diseñadas para brindar entretenimiento a una amplia variedad de visitantes, con piscinas poco profundas y zonas de juegos para los más pequeños. Para los niños, se complementa con toboganes de agua más grandes, largos y más radicales para adolescentes y adultos. Durante varios años, el parque funcionó sin mayores incidentes. Los accidentes de cualquier tipo eran inusuales, ya que las atracciones se mantenían en buen estado y se añadían nuevas atracciones y temáticas periódicamente. Con el tiempo, el parque ganó la reputación de ser un excelente lugar para disfrutar del día, especialmente en días de gran afluencia. Junto a su parque hermano cercano, Waterworld Sacramento, y el parque temático de vida silvestre Marine World Africa, los residentes locales podían adquirir un pase de temporada para las tres atracciones, que en ese entonces eran propiedad y estaban operadas por la misma compañía. Hasta finales de los años 90, Waterworld era un destino muy recomendable en EEU. Y quizás esa fue la razón por la que en 1997 fue elegido como sede del viaje anual de fin de curso para los estudiantes de último año de Napa High, una escuela ubicada aproximadamente a 1 hora al norte del parque. Cada año, los estudiantes que se graduaron disfrutaban de un viaje de clase, y en años anteriores solían visitar Manteca Water Slides. Sin embargo, en 1997 se decidió que esa sería la temporada en la que visitarán Waterworld USA. Con cada viaje de fin de año surgió una tradición entre los alumnos. Al final del día, cuando el ambiente se volvía más peligroso, la expulsión del parque era mínima. Todos se reunían en uno de los toboganes más grandes disponibles y trataban de deslizarse juntos. Para ello, un estudiante entraba en la resbaladilla, pero rápidamente retrocedía hacia un lado y se detenía, bloqueando la vista. Este acto permitía que sus amigos entraran por detrás y los alcanzaran. Cada vez, más estudiantes subían por el tobogán, hasta que los que estaban delante lo abandonan y todo el grupo se deslizaba en conjunto. El resultado final era un paseo caótico y emocionante, rodeados de amigos, culminando en un gran chapuzón al final. Los alumnos de Napa High llamaron a esta práctica el bloqueo, y en 1997 se había convertido en una tradición algo competitiva. Cada clase del último año intentaba llenar el segmento con más personas que la anterior, estableciendo un récord. En 1996, en Manteca Water Slides, se registró la presencia de más de 60 estudiantes en un mismo tobogán. Los maestros y asistentes estaban al tanto de esta tradición, y aunque no la aprobaban completamente, tampoco la prohíbe. Les hicieron saber a los estudiantes que no serían sancionados por participar. Él era visto como una especie de broma. Ilegal, pero en esencia, una diversión bastante inocente. Se recomienda que haya adultos supervisando en todo momento. El viaje de fin de año fue tolerado en lugar de ser cancelado por intentar impedirlo. Fue un día realmente tranquilo en Waterworld USA, aunque el clima era cálido. Y, de manera divertida, los estudiantes de Napa High disfrutaron de un excelente día de recreación y descanso con sus amigos. A lo largo de la jornada, surgieron algunas discusiones sobre el bloqueo del tobogán. Sin embargo, en general se aceptaba que estas acciones se realizaban al final del horario escolar en el parque, con el fin de reducir el riesgo de que alguien fuera desalojado de su vivienda. Cuando se hizo un anuncio aproximadamente a las 14:30 horas, se solicitó a los estudiantes de Napa High que comenzaran a regresar a sus autobuses. En lugar de ello, decenas de ellos se dirigieron hacia el complejo Banzai Pipeline Slice. Esta torre de 40 metros, o 131 pies, de altura contaba con 4 carriles de diferentes niveles de intensidad. Los rescatistas se posicionaron en la cima de la estructura. Su tarea era supervisar a los usuarios al ingresar a los toboganes. Algunos estudiantes lograron acercarse a un rescatista. Entraron juntos en el tobogán.
antes de detenerse rápidamente en medio del descenso y estabilizarse. A lo largo de los laterales del tobogán de fibra de vidrio, sus amigos lo siguieron y se agolparon tras ellos. Al principio, la actividad fue alegre y festiva. Estos eran amigos que estudiaban juntos desde hacía años. Estaban felices de participar en una última travesura memorable antes de que terminara el día. Más estudiantes se congregaron y empujaron a los rescatistas hacia la cima de la torre. Uno de los rescatistas, al liberar su silbato, gritó a los jóvenes que no bloquearan el tobogán, advirtiéndoles que eso no era seguro. Sin embargo, los estudiantes ignoraron la advertencia, lo que llevó al rescatista a activar su radio. Comenzó a llamar a la seguridad del parque. Cuando unas 30 personas entraron en el tobogán, se escuchó un estruendo fuerte. La fibra de vidrio del tobogán se fracturó y los tornillos que lo sostenían fueron desprendidos. Los soportes se rompieron y una sección completa del tobogán cayó, justo en la parte más cargada. Como una trampilla, decenas de estudiantes cayeron al suelo. Algunos aterrizaron sobre el concreto desnudo o en parterres de flores. Varias de estas caídas afectaron a los soportes del tobogán. Durante la caída, algunos lograron aguantar unos segundos antes de también caer. La estudiante Alinda Franco sobrevivió a la caída y posteriormente relató el incidente. El sonido de la fibra de vidrio al romperse quedó grabado en mi memoria. Recuerdo que empecé a caer y traté de agarrarme a algo. Era como si la plataforma estuviera a solo un brazo de distancia, pero no pude alcanzarla. Cuando sentí que empezaba a caer, mi mente dejó de funcionar. El suelo debajo se llenó de adolescentes heridos, algunos con heridas sangrantes. La piscina se convirtió en un caos mientras el personal del parque descendía rápidamente al área. El número de víctimas y la gravedad de las lesiones fueron considerables. Se llamaron a los servicios de emergencia y una ambulancia tras otra comenzó a transportar a los 32 jóvenes heridos a hospitales locales. La cantidad de afectados era demasiado grande para que un solo centro pudiera atender a todos. Se informó al director de la escuela de Napa, Lars Christensen, y se realizaron las transferencias correspondientes. Él acudió de inmediato al parque y encontró que la vía estaba cerrada y desierta. Solo era accesible para vehículos de emergencia. Se vio obligado a abandonar su automóvil al margen de una carretera cercana y a huir. El resto del trayecto hasta el parque, y al llegar allí quedó sorprendido al ver una gran cantidad de víctimas, las cuales, una hora después, seguían esperando ser trasladadas al hospital. El accidente ocurrió cuando Kimby Ghilotti, de 18 años, sufrió heridas en la cabeza y el pecho a causa de la caída. Lamentablemente, ella no logró recuperarse. Siempre había sido una estudiante ejemplar y, recientemente, había obtenido una beca universitaria para estudiar psicología. En las semanas previas al viaje, expresó que no estaba lista para dejar la escuela secundaria. Ella se lo confió a sus amigos y familiares, aunque ahora eso parece impensable. Tras el incidente, se inició una investigación. Hubo algunas especulaciones sobre posibles fallos en la construcción del tobogán, pero finalmente se concluyó que la atracción era segura. Fue diseñada para ser utilizada por una sola persona a la vez, pero también se construyó con la suficiente resistencia para soportar el peso de 10 personas si era necesario. Con más de 30 personas a la vez en el tobogán, se superaron sus límites y se produjo la rotura. Los estudiantes del último año de secundaria en Napa continuaron confiando en la tradición del tobogán, como siempre lo habían hecho. Hasta ese momento no se habían registrado accidentes en años anteriores. Sin embargo, en años anteriores, el recorrido de separación se realizaba en Water Park Manteca, un parque donde se construyen varios toboganes en las laderas de las colinas, por lo que no podía colapsar bajo ninguna circunstancia. Aunque no había fallos en los equipos, Waterworld USA pagó aproximadamente $4 millones en acuerdos legales para resolver los procesos judiciales contra el parque. El montaje del tobogán Banzai Pipeline ha estado cerrado durante casi un año, antes de ser reconstruido, rebautizado y reabierto. La promoción de la clase que se graduó en 1997 en la escuela secundaria de Napa ya quedó en el pasado. La ceremonia de graduación se realizó tal como estaba planificada, aunque muchos de los estudiantes presentes resultaron heridos. Algunos de ellos sufrieron lesiones graves tras caer del tobogán acuático. Se prepararon lo mejor que pudieron. Algunos quedaron en sillas de ruedas y muchos llevan férulas y ayudas para la movilidad. Con el apoyo de profesionales de la salud, casi todos los estudiantes lesionados lograron asistir finalmente y la ceremonia fue, para ellos, una manera sobria pero emotiva de concluir su etapa en la escuela secundaria y comenzar su transición a la vida adulta.
Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.